Pablo Ruz Salmones, qué gusto saludarte. Gracias por estar aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Pasamos del tema de Miss Universo a quién fue Julián Carrillo. ¿Estás hablando del músico científico? Sí, así es, Fer. A ver, cuéntanos. De Julián Carrillo. Mira, es que son de esas historias, Fer. Aquí hemos platicado de gente fascinante, ¿no? Hemos platicado de Ada Lovelace, hemos platicado de Hedy Lamarr, hemos platicado de muchas personas que hicieron grandes cosas para la humanidad. Y fíjate que, tristemente, a veces hay muchas personalidades mexicanas que hicieron grandes cosas, y fue el caso de Julián Carrillo. A veces no se los reconocen, por lo menos no en vida, ¿no? Se los reconocen hasta después aquí en México, y sí se los reconocen en muchos otros lugares del mundo. Julián Carrillo es una persona fascinante, Fer. ¿Por qué? Él nació en 1875 en San Luis Potosí. Fue el menor de 19 hijos. Ah, caray. O sea, estuvo a punto de que ya no, ¿no? Sí, sí, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Fue el menor de 19 hijos. Nació en San Luis Potosí. Desde muy chico se interesó en la música. Pero ahorita que les contemos algunas de las cosas que hizo Julián Carrillo, impresionantes. Él estudió primero aquí en México, y en un concierto que dio frente a Porfirio Díaz le otorgó una beca y lo mandó a estudiar a Europa. Entonces estuvo estudiando en Alemania un tiempo. Después regresó a México. Presentó una obra, su Sinfonía en Re mayor, que es una obra bellísima. Es una de las sinfonías más bellas que yo he escuchado. Julián Carrillo, la Sinfonía en Re mayor. Y después de que estuvo aquí en México, en 1914 se fue de nuevo por la Revolución. Bueno, cuando regresó Porfirio Díaz le hizo otro regalo, le regaló un violín. Era violinista también Julián Carrillo, uno de los mejores violinistas que ha habido. Pero su vida fue tal, llegó a tener tal reconocimiento, Fer, y ahorita te voy a contar por qué es famoso. Pero primero, uno de los grandes pianistas que ha habido en la época, Leopold Godowsky, porque Julián Carrillo dirigió la Sinfónica de aquí de México. Y Godowsky dijo... ¿De México? De México. ¿De la Ciudad de México? La Sinfónica de México se llamaba. Uh-huh. Y en aquella época, de acuerdo a Godowsky, uno de los mejores pianistas que ha habido en el mundo, la Sinfónica de México era mejor que la Filarmónica de Nueva York. ¿Qué tal? Gracias a la dirección de Julián Carrillo. ¡Wow! Ese es uno de los muchos reconocimientos que tuvo de esa índole. Otro. Muchos se acordarán de la película Fantasía de Disney, la de 1940. Fue la primera película de estas que hizo Disney con las grandes animaciones y con muchas obras de música clásica. Tenían estaba el Ave María, por ejemplo, Aprendiz de Brujo. Había muchísimas obras de música clásica. La dirección musical de esa obra estuvo a cargo de otro de los grandes músicos que ha habido en la historia, que fue Leopold Stokowski. Cuando Julián Carrillo conoció a Stokowski, y ahorita vamos a entrar al siguiente tema de por qué es muy conocido Julián Carrillo, él le presentó a Godowsky una teoría musical en la que Julián Carrillo venía trabajando desde hacía mucho tiempo. Y Stokowski le dijo: usted está creando una revolución en la música, y es una revolución a la cual yo deseo ponerme al servicio de esa revolución. Cuando uno de los grandes directores de orquesta del mundo te dice eso, Fer, uh-huh, y además no solo te dice eso, sino que te encarga obras específicas para él, para que él pueda dirigir a la orquesta. En ese momento Stokowski estaba dirigiendo a la Orquesta de Filadelfia. Para que él pueda dirigir obras tuyas, o sea, que te pide obras a ti, ¿no? Para que las pueda dirigir en la Orquesta de Filadelfia, pues fue otro, por supuesto, de los grandes honores, por decirlo así, que tuvo Julián Carrillo. Le encargaron obras había un grupo de compositores muy conocidos. El grupo de los 5 se llamaba Bela Bartók, Otorino Respighi y varios de todos ellos, uh-huh, que le escribieron, le pidieron también que hiciera unas obras especiales para que las pudieran estrenar en Estados Unidos. Bueno, como si eso no fuera suficiente dentro de la gran trayectoria de Julián Carrillo, una de las razones, o la razón por la cual se volvió importante en la historia musical en todo el mundo, es por lo que se conoce como la teoría del sonido 13, que fue una teoría que él llevó a cabo.
Y aquí es donde entra un poco de las tristezas que ocurren a veces en este país. Todos los que hayan visto un piano saben que entre un do y un do, entre 8, en una octava tienes 12 sonidos. De do a si, que son las 7 notas blancas y las 5 negras. Vamos a dejarlo sencillo. Son 12 sonidos para completar una octava. Bueno, Julián Carrillo decidió que 12 sonidos era muy poco y descubrió que entre una octava podía haber no 12, sino 96 ¡Ah, sonidos. caray! Así es. A ver, vamos a escuchar qué es sonido 13 para poder entender auditivamente a lo que Pablo Rus se refiere. ¿Esto se llama sonido 13? Correcto, Fer. Ese es el sonido 13. ¿Cómo lo podemos identificar? Mira, si no hay un entrenamiento musical previo puede ser complicado, pero la manera más sencilla de identificarlo, sé que es un poco ambigua mi descripción, pero es que suena un poco raro, porque la mayor cantidad de música que nosotros escuchamos es una música que está escrita dentro de los 12 tonos que tenemos en las escalas. En el caso de la música de Julián Carrillo se conoce como música microtonal, porque estos 12 tonos que él tenía, que se tienen, digamos, en el piano una vez para hacer la referencia visual más sencilla, cuando él decidió poner 96 allá adentro, pues entonces las variaciones entre un tono y otro pues son mucho más chiquitas. O sea, si tú quieres... Porque esto viene obviamente de teoría, de la teoría musical y de física y de todo lo demás, de las vibraciones de las cuerdas. Pero básicamente es si tú tienes un espacio donde puedes dividirlo en 12 y ese mismo espacio lo quieres dividir en 96, pues los espacios son mucho más chiquitos. Nanotecnología musical. Haz de cuenta, exactamente. Entonces, ¿no? Esos 96 sonidos que descubrió Julián Carrillo dentro de una octava completa, hacen que la música suene digamos, tenga otro tipo, un tipo de sonido diferente. Él lo que decía es que le parecía, por ejemplo, por decirlo de una manera burda, que las escalas mayores y las escalas menores era como intentar describir o decidir entre un verano caluroso y un invierno muy frío, cuando en realidad el clima tiene, pues, dentro del verano y el invierno hay un sinnúmero de posibilidades, un sinnúmero de climas, un sinnúmero de temperaturas. Entonces, ese descubrimiento de Julián Carrillo fue tan grande, ese fue al que Stokowski le dijo, estos descubrimientos que tú estás haciendo pueden revolucionar la música por completo y yo me quiero poner al servicio de esa revolución. Te voy a decir una cosa muy triste que sucedió, Fer. Aquí en México, en el diario El Universal, 9 músicos mexicanos escribieron una nota en El Universal diciéndole en su momento a Julián Carrillo que él no había inventado nada de eso, que se había fusilado las teorías de quién sabe qué tantas otras culturas. Bueno, ¿sabes qué hizo Julián Carrillo? Fue a la Secretaría de Relaciones Exteriores y les dijo, mándenme una carta a todos los países donde México tenga embajada, a todos, y pregunten en cada uno de esos países si existe una teoría como la que yo he desarrollado. ¡Qué bien! Se enviaron todas las cartas y todas las cartas que vinieron de vuelta fueron en forma de felicitación a Julián Carrillo. Él lo logró. Exactamente. Él lo creó. Para decirle, esto es un descubrimiento que está haciendo usted. No lo tenemos en Alemania, no lo tenemos en Japón, no lo tenemos en ningún lado y nos encantaría que usted siga desarrollando esta teoría y venga a presentarla cuando la culmine. Porque es una teoría que va a avanzar la música de una manera impresionante. Y dices, a ver, ¿qué tapón espérame. de boca para los 9? Exactamente. Rijosos. Exactamente. Y a partir de allí, en su momento, el Diario Universal patrocinó un concierto de Julián Carrillo donde se presentó la música microtonal de Julián Carrillo aquí en México. Y luego, además de todo eso que hizo, claro, el tema es que no hay instrumentos o no había instrumentos para interpretar la música de Julián Carrillo. Porque, claro, tú tienes un piano y entonces un piano pues tiene esas 12 notas, no tiene 96 entre octava y octava. Lo dijiste ahorita en otra, microtonal. Microtonal, exactamente. O sea, el tono es eso, nanotecnología, chiquitititi. ¿Cómo le haces si el sonido del do en piano pues es el sonido del do? Pues es el sonido del do, exactamente. Bueno, Julián Carrillo decidió hacer sus propios instrumentos.
Él fondeó sus instrumentos, por supuesto nadie le dio un centavo para fondear las investigaciones que hizo. Él fondeó sus instrumentos, sus pianos, sus violines, absolutamente todo lo demás. Muchos los mandó a hacer a Alemania para poder presentar la música microtonal que él había inventado. Entonces, a mí me parece una persona fascinante, no solo por cómo luchó por impulsar esta teoría que él había hecho, sino por todo lo que tuvo que pasar. Como fue digamos, consentido de Porfirio Díaz, pues por supuesto los revolucionarios pues no lo quisieron, ¿verdad? Y por eso fue que acabó yéndose a vivir a Nueva York, porque dijo, aquí no me quieren, acabó muy desilusionado porque se metió una parte política en contra de todo aquello que había sido impulsado durante el porfiriato, y el pobre de Julián Carrillo acabó yendo a vivirse a Estados Unidos porque aquí no lo querían. Pero ha sido uno de los grandes músicos, no solo de México, sino uno de los grandes músicos del mundo. Pues, y mexicano, que eso es la parte que nosotros señalamos constantemente en este micrófono. Qué cantidad de mexicanos rifados, qué cantidad de mexicanos que le han dado al mundo cosas inéditas que a veces los propios mexicanos no sabemos. @rusalmones. Así es. Gracias por estar con nosotros.